Give me that magic lamp. Why do you want this random lamp? Give me the lamp! My gosh, who woke me up? Genie, I'd like to make my final wish. You got a genie and you didn't tell me? Hey, bro, what do you want? This hedgehog Sonic stole my crush, so I want you to give him something. Oh, I see. You want to give him like a rash or something. Or maybe a bad haircut. Bone cancer. Do it. That is too far, man. I can't do that to another person. Give it to him! Fucking give it to him now! Dale. ¿Sí? ¿Cuánto te ha acumulado? Y bueno, chiquillos, he vuelto al poder del efecto Dani López. Buena, pues, cabros. ¿Cómo está gente aquí? El jefe asistente. Bienvenidos al próximo stream y de mi regreso a mis actividades, como siempre. Yes, así es. Al efecto de Dani López. Y bueno, a ver, vamos a ver quién llegó primero antes de partir que todo. Bueno, a ver, déjame ver. Llegó primero y nada más ni menos que Master Martin 5. Muy buenas, Master Martin. ¿Cómo estás? Espero que estés muy excelente en tu día. Y segundo, Mog, que otra vez se cambió el nombre culiao, que pasó a ser un canal sin nombre. Y un segundo que mi sudor se me está entrando. Y bueno, tercero, Gael Aylar dice a estorbar la paz. Buenas, Gael. Espero que estés muy excelente, muy bien en tu excelente día. Y cuarto, que pasó solamente a decirme esa palabra y se fue. Emi barra Ciavetesan dice: hola, jefas. Muy buenas. Y bueno, puedes leer cosas. Ya te lo he leído, ya te lo he contestado. Así que yo no sé qué decir de esa información. ¿Qué más? A ver, he contado, a ver. 1, 2, 3, 4. Y quinto, Dani López en su PC anterior. Ya, sí, he acabado en quinto lugar. A ver, Dale a Sony, cáncer de huesos. Preparado para la info de Cooking Rock 2026. Pues claro, pero antes que todo, a ver, déjame déjame preguntar algo, Dani. Dani, ¿puedo contar lo que tú has probado esa especie nueva por cuántos días? ¿O lo vas a decir tú mañana en tu directo?
A ver qué me dice. Puede que había empezado el 16, pero solo me va a dar 3 días hasta el 18. Ya, puede que... A ver, digan... Y sí, jefas. Ya, estaba limpiando. Se me había resbalado los dedos. Ya, ok. Digamos que días atrás, empezando el lunes, sí puso a prueba lo de PC nueva. Y al primer día le iba bien. Y sin problemas. Luego, martes como un segundo día, también iba sin problemas. Y tercer día, como el 18 de febrero, le fue más o menos. ¿Y qué pasó ayer 19 de febrero? Llegó a un punto muerto que... Digamos que... Se le estalló la PC nueva finalmente. Porque en serio, el 18 fue por un problemilla, por un cierto tema de fuente de energía o alimentación. Pero ese día de ayer murió. Ya no quiso dar más con el arranque. Y no quedó de otra forma que quedarse con la PC anterior. Así que esa prueba ha durado como 3 putos días. Para él. Así que otra vez F por Dani. Yo pensé que esto iba a durar mucho, pero al menos fue 3 días de prueba. Pero la cosa se ha empeorado muchísimo. O sea, revivió, pero después murió. Eso en cortas palabras. O sea, imagínense. Aquí bastante alegre, disfrutaba por el maldito Last Resort de Neo Geo. Oh, en esto lo puedo ver. Y también tengo otra cosa que decirles. Tengo que enseñarles esto, porque ahora mismo estoy usando como esta webcam de Logitech Streamcam. Pero, ¿qué pasa si les digo que por el tema de los componentes como Nvidia RTX, que tiene una IC Nitro, uso el Nvidia Broadcast? Porque primero, para partir de todo, uso el fondo virtual para ponerle borroso o reemplazar la cosa, que ahora lo que están viendo yo puedo colocar como fondo noticiero o lo que sea. O también puedo quitarle para que se vean como si fuese yo en chroma key. Así, sin filtros de OBS, toda esa weá. Pero parece que con este componente ha estado bastante brígido. Pero claro, muy claro, que al usar cualquier efecto en el Media Broadcast puede consumir recursos. Y no te lo miento, porque he activado la parte de utilización de GPU y puedo estar monitorizando de cuánto consume. Y no te lo niego muchísimo. Eso consume bastantes recursos. ¿Por qué? Si tienes una tarjeta de video bastante potente, la Nvidia RTX con más memoria de video, por ejemplo o sea, me refiero a la memoria dedicada y todo eso. Por ejemplo, si tienes más de 8 GB dedicadas, bien, ahí estaría mejor. Pero teniendo el Nvidia RTX que tengo en esa laptop, ese Nitro de 6 GB dedicada, puede que se va a alterar poco, porque es poca memoria dedicadas. Así que voy a dejarlo en desenfocar y yo lo desactivo. También hay otra forma. Bueno, pero claro, el chroma key no responde a la perfección y puede dejar rastros o quitar proporciones. Eso es exacto. También hay una segunda opción de encuadrar de manera automática, porque esto es un efecto como acercarse a mí y cuando yo mueva, me sigue a mí. O sea, es como... Ay, no, ¿cómo era? Espérate. Es como si yo hiciese un efecto youtuber o algo así, pero algo como... ¿Terminaste de pescar? Algo así. Así yo lo pongo como simple improvisación o algo así. Es como... Ya terminaste. Yo puedo hacer de tanta improvisación o algo así. Pero eso es bastante divertido de encuadrar de manera automática. Y puedo nivelar el zoom que quiero y toda esa weá. Entonces
Ya. Pero la eliminación de ruido video, digamos que como estoy usando el micrófono de Nvidia Broadcast, eso se va a consumir recursos. Porque si lo activo, o sea, puede que afecte un poco, pero lo voy a desactivar. Y como esa opción debe eliminar los ruidos de la cámara, pero eso también consume recursos. Pero contacto visual, como, o sea, porque estoy usando esto, pero si yo uso, o sea, si dejo usar eso y pongo la luz de arribita de mi habitación, ahí sí puedo activar contacto visual. Pero con las viñetas, eso consume un poquito. Pero, ¿qué pasa si te digo que luz principal virtual? ¿Qué pasa si lo activo? Y eso va a consumir más recursos y eso va a afectar también el micrófono de Nvidia Broadcast. Créeme, no les miento. ¡Hola! ¡Se está trabando! ¡Mejor lo desactivo! Sabía que la luz principal virtual se va a consumir más. Por eso dije en un principio, si tienen un componente de tarjeta de video Nvidia RTX con más de 8 GB dedicadas, bien, ahí se puede. Pero 6 GB que tiene, no va a poder decir que la mejor parte es ahorrar recursos. Y partiendo con el audio, que obviamente yo por mi parte he activado la eliminación de ruido y eliminación del eco de habitación. Así que viendo eso, me he dado la oportunidad de activarlo y he podido desactivar los filtros del OBS, que son como tipo manual. Pero aún así voy a dejar guardado en caso de que vuelva a otra PC si es que esto le falla algo. Pero por ahora anda bien. Así que como ya he podido finalmente deshabilitar los filtros del OBS y como estoy usando el Nvidia Broadcast, aún así puedo aprovechar esa oportunidad. Así que con solo activarlo y listo. Pero el efecto para adelante no estoy usando porque estoy usando esto y ya sabes. Así que bueno, eso es todo lo que quiero mostrarles sobre el Nvidia Broadcast. Ahora le dejo a Martín que diga la información sobre el Cooking Rock 2026. Adelante con el chat, Martín. A ver, ¿qué tienes que decir? Ah, bueno, resulta que en el primer día del festival estuvo bien, buenas bandas y todo. ¿Ya? A ver. Artistas que tocaron también y todo. Ajá. ¿Qué más? Porque tengo que comenzar ya lo de persona. Y también de cómo ese rendimiento. A ver. ¿Algo más que quiera decirme? Lo más llamativo de rock nacional pudo ser en un principio Bersuit Bergarabat, la Mississippi, Ciro y los persas. Ya. Me parece. Me parece excelente, Martín. Ah. Mientras yo me voy acomodando un poquito más. También entre la banda uruguaya la vi la puerca, la cuarteto de Nos. Ya. De mientras voy a sacarme todo. ¿Algo más que quieras decir, Martín? Porque otra vez mi cara se me está sudando por completo por todo el puto maldito calor que tengo. No sé cuánto grado, no sé cuánto grado tiene allá en Punta Arenas. Porque en serio, me estoy matando del calor, en serio. Es como que mi cuerpo siento asado. Pero bueno, decía, ¿algo más, Martín? ¿Qué tengo que decir o nada más?
Al final, también hablando de lo internacional, Franz Ferdinand y el maldito Disney Plus que no llegó a emitir los DJs como los Chemical Brothers y eso. Ya, no pudieron emitir porque no les cedió los derechos a los artistas. A excepción de Franz Ferdinand, que es mi banda favorita, sí lograron emitirlo finalmente. Porque es de la cosa. Porque Franz Ferdinand, más conocido por esa canción que yo escuché, fue el Take Me Out. Y sí, ¿por qué? Porque esa canción primero lo tocó por un cover en el Guitar Hero 1 para PlayStation 2. Y no sabía que también estaba para Guitar Hero Smash Hits, que estaba esa canción original. Así que sí, Franz Ferdinand, esa también una de mis bandas favoritas. Los artistas DJ no se dio ninguno de los derechos para transmitir. Ya. Igual no sería culpa de Disney y eso, sino que decisiones propias de ahorita. Ya. Eso mismo. No es culpa de Disney, sino de los artistas. Ya, Martín, algo más porque tengo que comenzar. Luego tuvo un cruce ahí Zero versus Dillon que estuve tocando al mismo tiempo. Am, y mucha gente, incluyendo jóvenes, fue a ver Zero. Incluso te puedo decir qué cosa. Apúrate por favor, Martín, porque no tenemos tiempo para alargar más. Que tocaron también junto a Ricardo Mollo de Divididos. Bien. Y Dylan se quedó en pelotas. Ya. No tenía casi público. Pero bueno, fue épico el mollo con Zero. Ya. ¡Ay! Me fue el cuento. A ver, déjame ver si tengo reloj de 2 abierto. Ya. Tengo la cosa abierta. Pero saber qué prepara el mando. Y el total personal que hay con el festival, pues entre más de 90.000 personas en total, que es mucho. Ya. Ya, algo más. En principio era 45.000 o más. Ah. Y terminó con un total de 90.000 personas acuden al festival. Va a ser realmente. Ya. Hoy, hablando del festival, recuerda, Martín, que te había pedido que desde domingo hasta creo que jueves, si no me recuerdo, que eso te había hablado antes. ¡Eso estaba por decir, Martín! ¡Yes! ¡El festival latino más grande del mundo! Y sí, y el Festival de Viña 2025, o sea, aparte de estar los canales nacional, todo eso, pero está en Disney Plus. Así que ese festival comienza para esta zona Argentina y Chile a las 9:30 de la noche. Así que va a estar muy buenísimo. Aunque lo mejor para mí ya pasó y fue con Kiro. Ya. A ver, aunque sí, claro, ya he dicho que van a estar, pero también van a estar la competencia internacional y la competencia folclórica. Que eso va a hacer alargar muchísimo el festival. Y claro, en Disney Plus se transmite para toda Latinoamérica. Eso es muy claro. Así que ya había dicho que desde domingo hasta el viernes, ya, que claro, Martín será el encargado de grabar esos 6 días del festival. Aunque claro, Martín va a estar de nuevo en su teléfono mientras que el computador se graba, pero en las noches, cuando comience a las 9:30. Bueno, no sé, pero aún así.
Aún sí, para darle más tiempito, pero bueno. Así que Martín, y ya con todo eso. Lo bueno que esa noche, ya eso mismo. Lo cual me da tiempo el día. ¡Oh! Menos mal. Eso está por decir. Ok. Y sí, había dicho anteriormente que va a estar el grupo de Stefan, luego Stefan Kramer, luego Mateo Sherry. Luego Pet Shop Boys, Rocco Villegas y Bob Masterio. GC Joy, Esteban Dutch y las coreanas Mix. El miércoles Juanes, Asuka Sumatra y el grupo argentino que es personajes, que eso ya lo conozco. Jueves 26, Mon Laferte, Piano con P. Y luego hasta el reggaetonero Yandel en su gira sinfónico. Y el último día que es viernes va a estar Pablo Londra, luego va a estar Pastor Rocha y con dos artistas, una de Chile y una argentina, que cuál es el primero de Chile, Pablo Chile, y luego termina con el último que es Milo J. Ojalá que Milo J cantara esa de su Bizarrap Music Station también. En fin, dudo si es el Debo Despertar. Así que bueno. ¡Tiempo! Tenemos que preparar esto para la paz. Así que, sacando esta cuestión. Y que esto. Y Mario J también. También. Ya. Voy a seguir hablando, pero esto comienza así. Atención, este juego contiene representaciones de los siguientes temas y situaciones: violencia, acoso y suicidio. Toma las debidas precauciones antes de jugar y haz descansos regularmente. Este juego es una obra de ficción. Cualquier parecido con personas, grupos, acontecimientos y términos reales de este juego es pura coincidencia. Se recomienda discreción en el visionario al ver este long play. Muchas gracias. Menos mal que no se ha trabado durante la transición. Así que ya tengo el poder de esa laptop. La reacción de no me suelte es posible. Ya. Ok, chiquillos, prepárense. Ya. Pero va a estar bien nomás. Si ya renové, ¿para qué? Si ya renové la weá. Así que prepárense para ver Persona 3 Reload en 60 FPS. Que esto arranca así. ¿Cuál es el grupo? Ya. Al menos así ya no tendrás que preocuparte de atascos. Exacto. Espera, ¿ayudar? ¿Dónde está Ken? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde te metió? Creo que estás afuera. Oh. ¡Wow! Al menos, bueno, fue un poco de ataco, pero es como que esperas que se cargue la textura o algo así. O shade, como mierda se llame. Sí, mientras que nosotros sí estamos pelotas, Dani y... Dani, para explicarte eso, Martín se refiere que tú y Martín tienen los componentes algo bajos. Por ejemplo, como su procesador de 4 núcleos. Y de la memoria que tiene la tarjeta de video. Por eso Martín se refiere a esos componentes algo bajos o medianos. Por eso Martín dice que si estamos pelotas, algo así. Así que Martín sí se refiere a ya la cosa. Mientras que yo, en efecto, Dani López.
aunque vaya a saber quién de nosotros dos está más jodido. Cargas al encender un PC portátil. Lleva algo más de tiempo a cargar. La segunda vez tarda menos hasta que se apaga, reinicia un PC portátil. Ya. Muy bien. ¿Qué quiere esta vez? ¡Qué nada! Seguro que estás ocupado, pero ¿tienes tiempo de acompañarme esta noche? Pasé un rato con él. Gracias. No estás seguro de que si sería capaz de vivir solo. Si te parece bien, me gustaría ir a la estación de la isla Puerto contigo. So then, you took it apart and put it somewhere. I want to go to a Quiero ir al bar que será. Sarah. Está It's por down aquí. this way. ¡Ah! ¿Ah? I want to go to a bar called Que Sera Sera. It's down this way. What? 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 ¿Qué será? Wow. I want to go to a bar called Que Sera Sera. It's down this way. Vaya por decirlo en su idioma inglés. Intentando decirlo en español el que será. I was thinking of getting Mitsuru-san a gift. Lo que será, es como te sentiste cuando hiciste las pruebas. Dragon Ball Super LOL. Espectaculares figuras. ¡Qué pasada! Figuras Limit Breaker. ¡Qué pasada! Nuevas figuras Dragon. ¡Qué pasada! Perfectas para recrearlo. ¡Qué pasada! Los combates. Podrás disfrutar del batter de tus sueños. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Qué pasada! Los combates y escenas de tu serie favorita. ¡Qué pasada! Quiero con queso disfrutar. ¡Pasada! ¡Qué pasada! And Tengo I entendido heard I que might be able to puedo buy what comprar, I'm looking tengo que for andar at al the bar. bar. Hey, what's up with them? Who knows? What's a kid doing here? Maybe it's A lo too mejor peligroso. dangerous. But Pero es que supposedly solo abre de it's noche. only open at night. Echemos un vistazo. Oh, Uy, okay. vale. Is it a bit further down? Falta mucho. Now there's little ¿Qué kids running pintan around. aquí tantos críos? Ni que fuese. Esto es una guardería. Hey, it's past your Chaval, bedtime, eso es que te vaya a mimir. boy. Hey, it's past your bedtime, little boy. Ya, para mejor concentración. Ya, para todos. Lo siento, pero voy a tener que mutear el audio. Listo. Hey, it's past your bedtime, little boy. Mommy's waiting for you. Está esperando. ¡Oh, no! Pasa del tema o les voy a cerrar la bocaza. Claro, violencia o no violencia. No, no a la violencia. Entonces, pasa el tema. Thank you. Gracias. I'm all right. Pero estoy I bien. let it bother me. Si digo que me and it'll afecte, never mal go away. asunto. Ahora que he I venido a just hacer, want ya to está. finish what I came here for. Sabes, Martín, has acertado esta respuesta. Solo ignóralo. This looks like the place. Parece que es aquí. The owner here El is dueño es really muy melindroso particular con el about sabor the de taste las of his bebidas. drinks. They say Según he se has comenta, ingredients you can't usa normally ingredientes find. poco convencionales. And for Por one of the ejemplo, cocktails he usa hojas de makes, té he poco uses an comunes extremely para rare los tea leaf. cócteles con sabor a té. Sí que te has informado bien. I Le borrowed pedí a prestado un computer from ordenador a Fuka-san Fuka y and gathered some recopilé information. información. Mitsuru-san Me seems da la to know the sensación teas well. de que Mitsuru So I sabe figured mucho I del té shouldn't give her y no anything quiere more. regalarte nada raro. I hope the Espero que el bar dueño del owner bar is esté willing to dispuesto a share some of venderme it, unas though. pocas.
es que la violencia no cae en la respuesta. Well, he Oh, looked que scary, miedo but daba. at Pero least por he lo agreed to menos sell it to aceptaba us in the venderla. end. Boy, Menos mal I'm que glad todo that salió worked bien. out. I can't Qué wait to ganas give de this darle to regalo a Mitsuru-san. Mitsuru. With everything that happened, Después de lo que ha I'm sure ocurrido, she's been having a hard seguro time. que lo está pasando It's mal. sad Una and casa en la que painful falta to be un in a ser querido home es un lugar knowing triste. that you'll never see a loved one there with you again. Una casa en la que falta un ser querido es un lugar triste. So, Espero I'm hoping ayudarla this a que makes things sienta more más a pleasant gusto for de la her. residencia. At least, although Aunque it is sabiendo Mitsuru-san cómo we're es, talking estoy about. seguro de que So, saldrá I'm adelante. sure she'll be fine. I just thought it would Pero be se me ha nice ocurrido if que quizás le she was vendría able bien to think pensar about en su things cosa over con a una buena delicious taza cup de of té. tea. Bueno. Qué amable por tu parte. Oh, no. No, It's just es que siempre está she's always pendiente de looking mí after y me, quería so agradecérselo. when I think Yo about pasé de what it was pena. like for me, Es lo mínimo que puedo hacer. well, Bueno, we should head deberíamos back volver before antes de it que gets too late. antes que se haga tarde. Ya, mejor tarde que nunca. ¿Pasa algo? Nah, it's nothing. Entonces, ¿qué viste? Thanks for joining me today, Senpai. Gracias por acompañarme, jefas. And Y por no ponerte Sorry preocupado. for making you worry about. We haven't really No hemos talked hablado properly en condiciones since de lo what que pasó happened to ahora Araki. aquí. I keep No thinking pensar about en lo the último que last me thing dijo. I have to live for Vivía esto que vivirlo myself. yo, pero ¿cómo lo But- hago? How exactly do I do that? I wasn't Como sure no sabía where to por dónde start. empezar, he probado I'm varias trying all cosas. kinds of things. Things that Cosas the que old antes me would ni have me había never planteado. considered. Like Como hanging pasar out with my tiempo con mis friends at amigos en school, el Insti, reading leer manga, mangas e and even incluso ver watching la TV. tele. I'm also Y me trying estoy to make an esforzando effort to por talk to hablar people in the más con dorm la more. gente de la Resi. Mitsuru-san helped me Mitsuru with me my ayudó con los homework the deberes other el day. otro día. And I Y even le gané beat yo en un Junpei-san in a videojuego. video game. Oh, I also ate También con snacks mis with chuches con Yukari-san and the Yukari y others. los demás. Yukari-san Y alguien me helped ayudó a with darle the a comer hamburger. a hamburguesa. I realized Me he dado cuenta de que esas little pequeñas things like cosas this can amenizan la tell. vida. That's Eso what es I've lo que he learned so aprendido. far. A la próxima invitas tú. Of course. Let's go get ramen together again one of these days. Oh, So delicious the last time we had it. ajá. You know, I've noticed other people in the dorm talk about you a lot. Everyone seems to be really happy when they do, too. The hard battles continue, but we're still able to keep going. And it's because we all know when we come back, you'll And it's because we all know when we come back, you'll always be there for us. Ahora que pasa hace lo mismo que Dani. Silencia al Dog by Twitch Fishing. Es que, Martín, aunque pueda seguir pescando tanto como ustedes, pero es que escuchándolo para todos ustedes, el juego y es el Look by Twitch Fishing, eso como desconcentra un poco. Así que lo más mínimo es concentrar un poco a esta historia. Otro detalle que va a contar a Cookie Road este año, que se aguantó lluvia hasta el final del festival casi. Porque en el día 2, cuando ya era medianoche y están tocando los últimos artistas, había empezado a llover feo. Una tormenta horrible. Jeez. Pero se aguantó hasta el final del festival, menos mal. Eso fue lo bueno y que la lluvia aguantó. Y asegúrate de que siempre tienes el pasaporte y pasapalabra. Y también, Dani, pasa la cabra. Pasaportes en la mano, por favor. Pasaportes en la mano, por favor. Hermano, pasaportes en la mano, por favor. Pasaportes, manos en la mano, por favor, vayan sacando pasando. Mátate, por favor, vayan sacando machetes. Pasapalabra. Señor Always be there for us. Ojalá.
I'm sure it is. It's Seguro not que just sí. that you're the leader Es during más que our un líder en battles. combate. I feel like you're always looking Te after preocupas us, por nosotros y por and nuestro. making sure we're okay too. I Quiero want parecerme a to be ti. more like you, senpai. I want to continue learning from Permíteme que your te acompañe para example. aprender a ser como tú. Anyways, En fin, sorry that perdona it por took so tanto. long. Hace fresco esta Night air is noche. getting chilly. Shall we go back? ¿Volvemos? Pues claro que sí. De camino a residencia, Amate ha contado que se trae entre manos. Siento que mi encanto ha aumentado tras ser testigo de lo conocido que es Amada Komitsuru. Vamos a jueves. And that's why. A ver, déjame ver si tengo guardado ese link. Ya ha llegado noviembre. Los de tercero estarán estudiando como locos a esta altura. Los Reyes a la misma suerte del año que viene. Ya aviso, tirándonos de los pelos. Es que Dani, tengo que buscarlo después de tanto tiempo de ausencia. Corre y me suelta ya está. Yes, that's right. Well, the answer was pretty obvious. ¿Qué pasa? Hoy es viernes y ya sabemos qué hacer los viernes. ¡Oh! ¡Verdad! Hoy es viernes aparte de rezar, pero hoy es viernes y nos arrancamos los huevos. Sí, nos arrancamos un cuerno y rápidamente los huevos. O sea... ¡Oh! ¡Nos arrancamos los huevos! ¡Oh! Ay, culpa la leva por esto, en serio. A este punto tenéis que hacer la carta trampa de Arguillano, decir algo diferente, incluido con lo obligatorio. ¡Ya! Ya, han terminado por hoy. Yeah. No, ya no. Por cierto, voy a poner parte de la Neo Geo y les digo de ya. Ya. No lo recomiendo, es un beat 'em up aburrido frustrante. Ya. Ok, perdona que interrumpa, pero es que
Estaba restableciendo de fabricar una Lenovo iPad 120 para extraer los drivers. A ver. Siento delante, lo ha recibido. Ya, a ver, vamos a pasar el rato con Ryoji. Hey there. Ah, jefas, tengo algo que hacer. Después voy a seguir una chica, pero creo que algunos colegas suyos quieren hablar conmigo antes. Si hacemos juntos, sea mucho más divertido. Creo que te espero en la sociedad. ¿Me acompañas? Sí, por favor. It's un placer nice to meet. conoceros. So you Dice said que you quieres needed... hablar conmigo. Yeah, keep Sí, y si te ocurra poner un dedo encima a nuestras novias. All I've been hearing her Solo talk la hago about hablar is de un tal Ryoji. Ryoji. Yeah. Eso, deja de hablar con You todas las need to chicas que se te stop cruzan. Oh, Perdona. I No actually tengo have idea de no qué chicas me idea habláis. which Por lo girls you're general son talking ellas las que about. vienen a hablar conmigo. Is this a Ahora joke estás to you? fardando. I'm sorry if I Pero no offended, estoy but ofendido. I haven't made No le he any puesto moves un at dedo encima a anyone. nadie. Solo hemos just- salido a comer algo. That's exactly what we Eso call es making a poner un move. dedo encima. I've made a Oye, promise to go ya han out dicho que with sí, them. así que no puedo dejarla tirada ahora. Quit messing with ¿Puedes us. parar de tirarla? Give me your phone. I'm Dale gonna el teléfono, delete voy a all the borrar sus números contact y mensajes. Tranquilízate. Who the hell are you? ¿Qué This es que is none of eres? your Esto no es business. asunto tuyo. Are you taking ¿Te his pone de su lado? Hey, Qué fácil, I heard he's friends with me he dicho que ella Sanada salió Senpai Sanada and the y student council el president. colegio they live in the del same consejo dorm. estudiantil. Viven en la misma What residencia. do we ¿Qué do? hacemos? Si se lo cuenta, Look, just stay the hell mira, away from que our te pides girlfriends divorcio and delete them from your lo contact. pillas. All right. Better watch out. De cuidado o He'll steal también te your robará la girlfriend. novia a ti. Sorry. I didn't mean to make trouble for you. Tu voz, se escucha menos que la voz del juego. Filtro de voz. Lo siento, no pretendía causarte problemas. No es culpa tuya. No. ¿Tú crees? Con los enfadados que estaban, supongo que me lo merecía. From now on, A partir de ahora le preguntaré si tienen novio antes de invitarla a salir. hey, Oye, gracias por defenderme. very kind. Eres muy amable. ¡Qué vistas tan bonitas! El mar es precioso. I do like seeing it. Me gustaba ver lo del monorraíl del camino al instituto cada mañana. Different from up Pero se here. ve tan diferente desde aquí arriba. Me pregunto por qué sus tíos se han enfadado tanto. Si tiene una relación con alguien, eso significa que os gustáis, ¿no? I don't think me Quedar a comer con getting alguien no picture debería cambiar eso, ¿no crees? I wonder what it Me means pregunto to qué us. significará que te guste una persona. ¿A ti te gusta alguien? ¡Es un secreto! No me digas. Bueno, quizás me lo cuente cuando nos conozcamos mejor. I guess there's still. Supongo que todavía hay muchas cosas que no entiendo. Look at the world. Fíjate en el mundo que hay afuera, el agente ciudad, en nuestro compañero en clase, en ti. I want to know more. Quiero saber más sobre todo eso. All right. Vale, deja que te Since I compense por dragged you haberte into metido en this este mess today, berenjenal. Let me make it up to you. I'll treat you to Te ramen. invito a comer ramen. I just had Justo some fui with otro día Junpei con and while Junpei. we're at it, Y ya aquí maybe estamos. you can Igual show me podrías around enseñarme town. la ciudad. ¿Te I'd parece? like to know what Son kind lugares que conozcas. ¡Ya! Todas las típicas de personas equipadas aumentan uno. Bueno, de mientras, este es el punto de la hora. Welcome back. Ok, ¿qué va a lanzar? Y sí.
Motherfucker. Ah, Blair, de nuevo, de nuevo que iniciación. Ya, de mente puedo decirte que mucha, pero mucha suerte con Prime. Así es, mucha suerte. Y ahí estamos al habla por chats. Y estoy revisando también cuál será tu turno, Dani. Porque hay a veces que se me olvida, pero tendré que revisarlo en mi servidor de disco. Así que solamente te aviso cuando. Así que eso, Dani. Ya lo he revisado. Bien. Gracias. Y sí, Joel el shoutout y la Guy la raid. Ya. Es lo mismo. Blair, deja de tener bugs. El botón de finish login no funciona. Intenta recargar con F5. Porque supongo a mí me pasa esto igual. Dios, parece que Blair está teniendo unos problemas técnicos o algo así. Ahí estamos al habla. Mientras voy a ver, tengo que ver la configuración del Windows 10 en una laptop nueva, así que... minutito, chiquillos. Ok, ¿qué va a hacer siguiente con esto? ¿Qué hace siguiente? Que configure el usuario, digo, cuenta de Microsoft. En fin. En lugar de perder tiempo preocupándome, debería ver a Shidori y ya. Pero siento que no es lo correcto. Porque mi madre sí que entiendo perfectamente mi sur. No sé si como fui capaz de volver a levantar la cabeza, pero lo que sí recuerdo es que me aislé de todo y de todos.
relax to the sound that goes around, 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 around. She said, hey, 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 feeling the fire with the burning desire. Every day we're inspired but never expires. But we gon' chill today, let me rock the world tomorrow. Yeah. So dance, if you wanna go ahead, free to do whatever, I'm chillin'. Ok, tuvimos el tema del bypass cuenta Microsoft, pero me disculpo unos minutos, aunque también toqué el baño, pero tengo que ver el tema serio con esta weá del bypass y toda esa weá, así que me espero unos minutillos, chiquillos.
Y bueno, ya estoy de vuelta. ¿Está todo ajustado? Correcto. Oh, me olvidé. On your own biz, whatever like is, we gon' flow with the set. Hey, 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 feeling the fire with the burning desire. Y sí. Bienvenido de vuelta, jefas. Y sí, ya he podido finalmente lograr exportar los drivers de ya sabes, el nuevo Xbox 320, pero de fábrica. Para ir archivándolo quizás en mi Internet Archive. Igual para tener gorda la cosa. ¡Ah! ¡Lo dudaba! I have a suggestion. He meditado mucho sobre Ryoji, pero aún no tengo claro por qué me resulta tan inquietante. Sea mejor que no baje la guardia cuando se esté cerca. Chill vibes. The nighttime of love is on and on. Any time surprise, yeah, I'm down. Sit back, relax to the sound that goes around, 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 around. She said, hey, 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 feeling the fire with the burning desire. Ya, cepillarlo. Never expires. Oh, gracias. Morning. Buenos días. Oye, ¿conoces algo de Mochizuki? Pues no. Ah, vale, solo quería saber cómo es. Se le ve muy cariñoso. ¿Lo trajeron? ¿Suelen ser así? Hey there. Hola, Takeba. Ah, y voy a ti también, jefa. Buenas, Mochizuki. Llame Ryoshi. Me he mudado a una época un poco rara, así que me apetece conocer mejor a todo el mundo. Yeah. Ah, vale. Tiene que ser un rollo cambiar tanto de instituto. Pues sí. Ya debe estar acostumbrado, pero despedirse de los amigos siempre duele. Me siento muy solo. ¿Por qué no haces compañía un rato? ¿Siempre pensé que vayamos a comer algo? Parece que a Yukari le importó un carajo y parece que no le ha gustado. Dios mío, ¿qué viene tanta trama? Oh, yeah. Pronto iremos a la excursión. ¿Tiene ganas? Totalmente. Claro. Oh, yeah. Vamos a darle. Remember how I told you I wanted to improve my cooking? Well, I've been trying a lot since then, but I can never seem to get the taste right. I still don't have a feel for how much salt to add. How do you do it?
A ver, el truco es quitar el botón de leche, no he hecho nada de sal. Esto. A dash? Oh, so speed is important? Oh, that makes a lot of sense, actually. I've just been pouring it in slowly. I'll try and remember that. Yeah. To tell you the truth, I was actually hoping I could make something you'd really like. But I don't think I'll be able to do that for a while. A ver. Maybe cooking just isn't for me. Oh, sorry. I know you're just trying to help me, and all I'm doing is being negative. Tómatelo con calma. Thank you. That really means a lot to me. I've never had someone be so supportive of me like this before. I actually have quite a lot of trouble staying optimistic about things. In my head, I always imagine something going horribly wrong. That's why sometimes I feel like giving up when I'm cooking. But you know, when I'm around you or the rest of the team, I never think like that. You've all given me so much confidence in myself. So, I'm really thankful to be a member of SEAS. That's why I want to show you all my gratitude. Ya. Eso mismo. Maybe I should watch one of those cooking shows on TV. Actually, might be a little too advanced for me. The library might have some books for beginners, though. But in that case, I can't really read while cooking. I wouldn't want to get the pages dirty. Te ayudaré a encontrar alguno. Oh, you don't mind? But... I don't know. If we're looking for books, that means we'd need to go to the bookstore. It's not a big deal or anything, but I don't really like going to bookstores. Oh my gosh! When did it get so late? I have to go! The hairdryer burned out, so I was planning on fixing it. But I was hoping to get it done before Yukari-chan and the others got back. Sorry, do you mind if we up the pace on the way back? Sí, y vamos volviendo a casa. Oh, welcome back. Ya. En eso lo puedo entender. So dance, if you wanna go ahead, free to do whatever. I'm chilling on my bed. I'm out in my biz, so mind your own biz. Whatever luck is, we gon' throw it. They say, hey, 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 feeling the fire. ¿Cuál es el grupo? Every day, raise by. Ya, los dos sí que están ocupados. But we gon' chill today. O sea, Junpei se dio la cresta. Ver una película en un DVD. A ver. ¿Me está diciendo que vamos a ver una película pirateada? Porque recuerda que hay una dicha canción que ustedes ya deben saber. A ver, si quiero pongo nomás en el stream deck ya dicha esa canción. Pero eso claro, tú que es una prueba de cuando abro el navegador que esto no se trabe. Si veo que se traba, lo voy a pillar. Así que voy a abrir el navegador y a ver qué tal. Ya. Ninguno. Entran 2-1. No percibo señales de que sobrecarga a codificar. No percibo señal cuando carga.
Ya. Agarramos un MP3. Y buscamos otro espacio. Agarramos el siguiente tema. Que se mande a mis audífonos a volumen al 100. Y... ¿dónde está el texto que dice piratería es un crimen? Acá está. Lo he logrado. Chiquillos, ¿qué les parece un... ¡Hueones! ¡Piratería es un crimen! ¡Piratería es un crimen! Ya sé. Me lo voy a descargar. Ok, ya está. ¡Basta! Oye, este me des piratas. Sí, loco, no, la parte pitera. Lo digo yo y tengo Windows pirateado. No te refieras porque tenías problemas con el Parseco, ¿sí? That action scene during the climax was amazing, wasn't it? Speaking of action scenes, Japan's live-action superhero shows. Pero, ¿a qué te refieres con Windows pirateado? Dime, Martín. No. A ver, ¿cómo digo yo esto? ¿Acaso instalaste un Windows modificado, por ejemplo, algún sistema... sistema modificado, por ejemplo? Existen... mira, hay toda la comunidad latinoamericana que... Por eso dudo si tu Windows... Lo sé, pero me refiero porque hay mucha comunidad latinoamericana de modificar Windows o algo así. Pero hay muchísima en toda Latinoamérica. Está Minions, creo que es de República Dominicana, si me acuerdo. El siguiente es Winteros de Argentina, del hoyo del Mago Cerqueiro y demás. Windows X Lite, que es de un usuario inglés. Hay bueno, existe todo tipo de ella, pero bueno, yo qué sé. Pero hay muchos Windows modificados en toda esa comunidad latinoamericana. ¿Qué te cuentas, jefas? Hey there. Get a load of this. Much obliged. Gracias por... Much obliged. Y por decirme quién es el top 10 de la belleza de Kikukan. Ya, pero es otro iterativo, pero ya como... ¡Por favor, paga la voz! Como Yuka te oiga, mi reputación se irá carete. No está ya por los suelos. Parece que Junpei no le ha gustado. Deja de echar sal a la herida, tío. Se me malinterpreta con facilidad. Eso
creo que tú, yo también. Let's get on with today's lesson. There you are. Finally found you. Ahí está, por fin te encuentro. Hey, Takeba. Hola, Takeba. You hardly ever miss student council meetings. I've been looking all over for you. Did someone ask you to come find me? Well, yeah. I'm not a member or anything, but still. Ah, well. Sorry about that. You've been pretty busy, huh? What with the class trip and all. It's for both second and third years, so I imagine you have your hands full too. The class trip. Even if I did go, I'd only spoil the fun. Wait, you're not thinking of skipping the trip, are you? You can't do that. That's not an option. You know, I've been meaning to talk to you. About what? Well, honestly, you're not the easiest person to relate to, but I lost my dad too. And I know what that's like. Takeba. So I've decided I don't want our friendship to be over. I'm going to be more upfront with you from now on. There she is. I've been looking everywhere for you. Huh? Ryoji-kun? Why are you up here? Ya, lo has interrumpido. Weren't you looking for Miss President too? I was doing the same thing. Some guy asked me to find her. He said if I didn't, the class trip might get cancelled. Ugh, Odagiri-kun. He'll hit up anyone in arm's reach for a favor. In any case, looks like I found you, Mitsuru Kirijo-san. And I have to say, you're quite stunning. Maybe we could go out sometime? I know this place on the top floor of a 5-star hotel. The restaurant up there has a view of the city nightscape that's almost as breathtaking as you. Nightscape? Senpai, you better head back to the meeting. Oh, right. Takeba, thank you for coming to find me. For now, I'd better see to my duties. Hey, she left without giving me an answer. For now, huh? I don't like the sound of that. Well, how about you, Yukari-san? Care to join me for dinner? Asumirá que de nuevo no le va a gustar. I know this place on Shirakawa Boulevard. ¡No! Yukari no le gustó y le sacó la cresta. Oye, X, ten cuidado ya que Futaba puede usar tu software para descargar películas pirata, sabiendo que lo veloz que es ella. Ya, y chiquillos, como ustedes escucharon, a Yukari no le ha gustado y la da un palmazo, la ha sacado la cresta. Ow. Eso sí que es un ¡ay! Yeah. Exacto, le una cachetada. Exacto, muy atrevido. Muy atrevido de su parte. By the way, Y dijo nuestro murciano por poder salir. ¿De quién metió pata? Tendría que haber sugerido otro antes. Y aseguro lo otra vez.
Oh, it's you. Welcome back. Esta noche me voy a vosotros al tórtolo. Siento de preocupado. Ahora no tengo única prioridad. Se hago para tártaro. Ya. So dance if you wanna go ahead. Free to do whatever. I'm chilling on my bed. Minding my biz, so mind your own biz. Whatever like is, we gon' flow with the set. Hey, 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 feeling the fire with the burning desire every day. We inspire, Salut. never expires. But we gon' chill today. Por descontado. Tomorrow, you know. ¡A mí me lo prestó! ¡Chícharo, quítaselo! Así sí te empiezo todos mis juguetes. ¡No, no me lo quites! ¡A mí digo que me lo prestó a mí! ¿Qué pasa? ¿Qué te hicieron? Me quitaron mi triciclo, mami. ¡Ay, cuándo! ¡Ay, ay, ay! Y la próxima vez que quiera jugar en triciclo, vaya y pídale la silla de ruedas a su abuela. ¿No quieres jugar, lenta? No, porque yo voy a una fiesta y no debo ensuciarme la ropa. ¡Ay, qué tuturrón! Es que voy a una fiesta de puros muchachitos decentes y no te puedo invitar. Ya, cosa que pasa en el Chavo del 8. ¡Ay, chiquillos! Hablando de... Ya. Hablando de eso, he descubierto que pueden hacer esos memes de la piratería es un crimen. Pero eso lo veremos más adelante en este directo después de los memes. Porque esto le va a sonar muy genial para ustedes que vayan haciendo su contenido en cuanto con respecto a la antipiratería. O sea, en hacer sus propios memes de antipiratería. Pero le voy a dar una pista. Es algo como... creo que se llama la página de Nunca edites a un meme. Let me rock the world tomorrow. This one's pretty old, so the art's got a retro feel to it. Guess it's supposed to feel nostalgic, right? The main character's got thick seaweed eyebrows. Hey, what do you think of these old classics? 'Cause of the seaweed? Because the eyebrows look like seaweed? And seaweed tastes good? Why are you making me explain it? Oh crap, gotta keep going. Bottom of the ninth, 2 outs, bases loaded, and a home run will change it all. Boy, Hero's in a real pickle. Hey, you better read faster or else I'm gonna spoil it for you. Damn, this is where it ends? I should have borrowed more volumes. It gets even crazier than this if I remember right. Man, the main character's rival? I'll borrow the rest of them so we can pick it up next time. Well, I'm gonna hit the hay.
way. Oh, welcome back. Resulta que estemos en una discoteca, pero... ¿Qué haces, pelotudo de mierda, ahí embolado como un conchudo? Si querés pasarla bien, pelotudo, este sábado vení al bosque, la reconcha de tu madre. La vas a pasar re bomba, todas putas, todos putos, y la mejor música que pone el boludo del pino. No seas conchudo, la reconcha de tu madre. Y vení este y todos los sábados al bosque, está lleno de forros, está lleno de forros. Y el dueño es un pija dura que no te puedes creer. Hola, puto del orto, cara de ojete, conchudo de mierda. ¿Hasta cuándo vas a tener esa cara de mierda? ¿Por qué no venís al bosque, forro pelotudo? Tengo que andar hablando boludeces para convencerte de que este boliche del orto es el mejor de la tierra. ¿No ves que es una poronga atada del ojete, llena de forros que se creen lindos y son unos reverendos hijos de mil putas? Y las trolas con el orto caído y las tetas flácidas que no se dejan tocar el ojete. ¡No! Dale, la puta que te remil parió. Levantá el ojete de ahí y vení para el bosque con los forros de tus amigos. Y la puta de tu novia. No, para. Mi amor, no entendés nada. Puta de tu novia. Que esta noche, si Dios quiere, con la música verga que pone el Pinocho, vamos a ver si la ponemos. ¡Qué mierda! Publicidad prohibida para pendejos menores de 13 años. ¿Qué haces, la puta que te reparió? Vos también, la concha de tu hermana. Estás invitado junto con los forros de tus amigos a venir al bosque. Vamos a hacer una fiesta que va a romper el ojete. Van a estar todas las putas de tus exnovias con los forros de tus ex amigos, bailando hasta que te salgan callos en la poronga. Dale, pedazo de culiado. Deja de calentar la silla y vení. Que la pinchila de boliche está a pleno, con luces del año del orto, música más vieja que Lupite, DJ más pinchila de la tierra. Pero ponete a pensar, hijo de un vagón lleno de putas, ¿dónde vas a estar mejor que acá, pelotudo infeliz de mierda, meado por un vagón cargado de elefantes? Este sábado vení al bosque o hundiste, pedazo de conchudo. Ya, ok, ya tuve suficiente. Ya tuve suficiente. No, gracias. Pero no sé qué quiere con citas. Go have a look for yourself. It's been a... Go have a... It's been a flip. Chiquillos, ¿yo qué me esperaba de esto? Todavía no he hecho nada antes, yo tengo mi domingo para esa cosa, po. La TTT está cerrada hoy, exacto.
Oh. Yes. These bugs. I will target them with the repellent. That should be enough for today. It's about time we head back. Y vamos al lunes. Hey there! Hey, listen! Ah. So, in this section, Yeah. Ah, vamos. Good timing. Thanks. Which is what I believe to be the proper way to wear one's uniform. Please keep these things in consideration. I'm not saying everyone should follow this to the letter, so we'll leave it to the discretion of the individual. Holy crap! Did that just come out of his mouth? I think this is the first time he's cared about anyone else's opinions. Well, at least he's trying. Bueno, al menos. I couldn't have done it without you. So, how did I do? What did everyone think? Está increíble. Thanks. Doing that takes a huge weight off my shoulders. I may have painted a selfish, arrogant portrait of myself to everyone. So, here. One of the guys fessed up about the cigarette. It took a lot of persuasion, but he promised me he'll never smoke again. This lighter is proof of that. I earned his trust by showing compassion for others. That's why you should be the one to... No, cuidado. Thanks. I've spent my whole life looking down on others. Such baseless bravado. But you taught me an important lesson. Something I'll carry with me forever. I don't think I'll ever be anything like you, though. A ver. I am thou. Thou art I. The bond thou hast nurtured hath finally matured. The innermost power of the Emperor Arcana hath been set free. We now bestow upon thee the ultimate form of the Emperor within thyself.
¡Súbele rango! ¡Emperador! ¡Al 10% al máximo! Bien. Do you remember the story I told you about the TV station's writer? That man. He's my father. I see now that sincerity is important, and I'm proud of myself for understanding that. I also... It's about time to go. Say, do you want to stop by somewhere before we head home? Now that I think about it, we've never hung out outside of school before. Ya. Mientras tanto, la noche. Welcome back. Huh? Yes. Huh? No. So dance. Yeah. If you wanna go ahead, you can do whatever. I'm chilling on my bed. I'm out in my bed. Cierto. Algo que me olvidé de contar también. Es que estuvo Emi Branchiari, el cantante de No Te Va a Gustar, como solista en el primer día de Conquer 2006. ¡Nice! Mind your own biz, whatever like is. We gon' flow with the set. Hey, 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 feeling the fire with the burning desire every day. We inspire, but never expires. But we gon' chill today. Let me rock the world tomorrow. No. You think so? Excuse me. What? Aunque no puede haber tanta gente, creo. Muchos se pueden ver en otra sativa, creo. Quizá toca a la misma hora. Ok, asegurándome de que tengo guardado antes de la excursión, tengo que comprobar qué va a pasar mañana. O sea, qué va a pasar a esto. Hoy voy de excursión. Bien. A ver qué va a pasar. ¿Sabes, chiquillos? Perdona que voy a saltar esto, pero... eso es el tema de la excursión. Voy a tener que dejarlo para mañana. Así que menos mal que hice un guardado antes de esto. Así que déjame hacer todo rápido y ya. Ya, aunque ustedes vieron el Kyoto, Japón. Ok, ahora sí, chiquillos, aquí nos quedamos antes de la excursión. Así que, chiquillos, ¿qué les parece si esta excursión lo dejaremos para mañana? Es que era Emi como solista, es decir, no iba a seguir tanta gente. ¡Ay, se me olvidó hacer el video introductorio de los memes! Y eso que no tuve tiempo para hacerlo. Mira que no tuve tiempo para hacerlo. Pero voy a hacer algo... Bueno, igual el video ya está. Después te lo modifico el video. Ok, para que tenga todo actualizado. Ah, y... antes que todo, ¿qué les pareció este gameplay de Persona 3 Reload y con este gran paso a 60 FPS para esta
transmisión en vivo con una Acer Nitro V15. ¿Qué les pareció, chiquillos? Por esta parte. Se ve mucho mejor ahora. Antes iba re de la mierda. Ya. El problema el problema es los núcleos del procesador. Porque digamos que la ASUSTUF Game F15 tiene un procesador de 4 núcleos. Y este tiene 14 núcleos. Y también el procesador lógico que tiene más de 20. Así que sí. Tiene más que el otro. Así que sí. A esto valió la pena. Después de todo. Qué buen regreso a 60 FPS. Sí. Menos mal que con una Acer Nitro V15 valió la pena después de todo, chiquillos. Así que por lo menos, a pesar de que me dijo que son para trabajo profesional y todo eso, pero para esto valió la pena después de todo. Así que, chiquillos, debido a que no tuve tiempo de hacer el video de introducción de los memes, pero aunque después toqué actualizarlo también para Martín, pero voy a hacer algo de improvisación. Así que mínimo le voy a decir esto. Atención a toda la comunidad del Jefas. Para empezar los memes, por favor que abstengan el uso de blurbs. Sound alerts. Y por favor eviten los sobrereacciones ni comportamientos tóxicos durante la bioreacción. Como sea esas normas, por favor, respetarlas. Y que esta sección de memes la vamos a pasar genial. Así que disfrutemos de esta sección de memes. Y vayamos al grano. Y con esto termino mi improvisación. En fin. Con esto dicho, ahora sí voy a preparar los memes. Así que ya veré más adelante. No sé cuándo, pero lo voy a implementar para mi versión. Acá está, ya lo he encontrado. Y bueno, GTA 4 Restation Live subida. Oh, maldito copyright. A ver que si lo pongo el navegador, a ver si se traba o no. A ver. No percibo ningún señal de que sobrecarga codificar, así que menos mal. Así que sí, parece que eso también funciona. Ahora que ponga a configurar. Brave, reacciona. Gracias. Ahora sí, vámonos al grano. ¡Ey! You need to take a daily examination. A really thorough inspection of your bowel movements. Get a fork, go through it, sift around, excavate.
¿Acaso tiene que venir lo de Wisin y Yandel? Que eran las viejas de los extraterrestres. Aunque yo sí he escuchado este sexy movimiento. Oye, sí he escuchado también suavemente de Elvis Crespo. O sea, la canción original. ¡Temazo! Excuse me, madam. Look, listen. You're live on the radio. Have you got anything to say? What? Oh my God. No, take your time, honey. This is the reality of live entertainment. Like when I put on a fat suit and go and feel up tourists. Well, I'll be damned. I might as well tell you who I am. I am the capital L-Y-T-E, and it's shocking. I'm the one you're mocking. Oh yes, I've been watching you, watching me, and like the fat on your back, it's plain to see that you're a wannabe. Wow, detente, alto, retrocedemos. Like the fat on your back, it's plain to see that you're a wannabe. No, de nuevo. When you're mocking, oh yes, I've been watching you, watching me, and like the fat on your back, it's plain to see that you're a wannabe. Ok, ¿acaso es un sampleo de Man Maché? Porque al comienzo era nota algo así, pero algo hizo como un simple sampleo de Man Machine de Kraftwerk, porque cuando escuché esta canción esta vez, ya me vi a venir de esas notas. Pero ahora que escucho como las copias que se usan similares, ahora lo utilizan como un simple sampleo. Pero en serio, y no lo miento, mira, voy a interrumpir un poquito porque voy a enseñar el original. Y ahora suena la nota. Notas similares. Babylon dip on that tail and thing. Mark one. Marty, what's going on? My structure be slipping, bridge. Where? Marty, stay away. Get off her eye. Cool out, Rasta. Bumbleclad, rascal. Yeah, man. A lot more chill and chill. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне. Here are your pistols. Winner gets $1,000 and a flight to... No! I've had enough of you, stupid whore. I can do it! Chuck, you're supposed to wait until I give you the signal. We got time to fill. We don't go to commercial for 3 minutes. Don't you watch TV, son? Mira, voy a decir esto. To fill. We don't go to commercial for 3 minutes. Don't you watch TV, son? No mires tu televisión, hijo.
Shout out to all my Bullhead cats. You're on Independence, where we play the music you like and make you listen to commercials for the privilege. Be thankful. ¡Wow! Así terminó. ¿Acaso he escuchado a Caramel Dancen? Sello estrella. Y ¿dónde está la doble estrella? Bueno, te puedo dar otra si quieres. Y una cagada risa. Encontré un tercer hermano de boliche del bosque. ¡Advertencia! Este video contiene lenguaje ofensivo y ruido fuerte. Se recomienda canción. Puro pendejo no con esta sección. Radio Doll. ¡Au! ¡Au! Chiquillos, y también Gael. Yo conozco Dollpic porque he escuchado sobre ese tipo de publicidad de La Mamadota FM. Sí, así es, chiquillos. La Mamadota FM. Mira, si no me creen, lo mostraré después de este meme. Porque es la misma voz que tiene Dollpic y su locución que tiene al estilo mexicano. Puro pendejo no conoce esta estación. A tus bocinas ya se las cargó la verga. En Ferretería El Clavón somos especialistas en clavones de fierro, clavones de cabeza gruesa y clavones con grasa. Te ofrecemos una brida de 2 patas a mitad de precio. Llévate una llave nuda o llave venosa a cambio de unos chupones de manguera para reciclar, mencionando que lo escuchaste con Héctorito Locutor. Contamos con martillo flexible de doble bola y enchufes de mástil. Y por promoción, si traes el tornillo enroscado, aquí te aflojamos la tuerca completamente gratis. Contamos con los productos más novedosos: thinner en polvo, electrodos de hule, soldadura en aerosol, sierra para vidrio, nivel de gota fija y remaches para tabique. Ferretería El Clavón. ¡Wow! Salte, por favor. Ahora sí. Una estrella. Doble estrella. Y te llevas una estrella fugaz. Y una cagada de risa. Ok, chiquillos. Sé que Dollpic es VTuber, pero eso es lo que voy a mostrar más adelante sobre ese usuario Dollpic. Y Lagra estuvo de su cumpleaños. A ver, ¿qué tipo de contenido como ese? Wey, chécate. No, a ver. Voto el que le cambie. Esto es. Obviamente. Ok, contenido como este. Voto el que le cambie. Esto es. La estación más verguera de todas. Traemos a la gente buscando la estación como pendejos. La Mamadota FM. ¿Quieres una canción? Pídesela a tu rechingada madre. Sácame la verga, Lupe, ven y dame un like. Las rolas más largas y duras, como te gustan. Prepárate para las mejores licuadoras sin chiste. Estás escuchando La Mamadota FM. Solo música chingona.
contigo como Lucra lo hace, está todo genial. Todo genial. A ver, creo que no me acuerdo también, había también... ¡Ay! Dalpi había hecho también uno... ¡Acá está! ¡Es de lo que me refería! Skrillex en el auditorio Estela Mamo, presentado por la Mamadota FM. Prepárate para cabecear al ritmo de La Bangaranga. Tocando sus mejores éxitos como Banqueteando en Kioto, Baila al ritmo de Mi Cinecito, ¡Baila el licuadora! y retumba al ritmo de Cuando empujo siento rico. Mi ritmo golpea constantemente. Ponte a quemar cilantro con La Quemadita. Boletos disponibles con Mickey. Mi kilo de verga. ¡Mi kilo de verga! Ay, más que todo, baila licuadora. Ese no lo conocí primero eso, por esto, pero en serio. Baila licuadora. A ver, ¿qué más? Estás escuchando la estación más pasada de verga. Nos pasamos las tendencias por los huevos. En vivo y en directo desde la casa de tu rechingada madre. Todo nos vale verga. ¿Me puedes poner esa canción? No, puto. Porque estás escuchando La Mamadota FM 92.4. Solo música chingona. Oh. ¿Saben, chiquillos? A ver, espérate, creo que tiene su cuestión, ¿no? A ver, para pasar a sus redes sociales. Ya estaba que claro. En su La Mamadota FM, su canal oficial, que ahí transmiten podcast de radio. Tiene sus TikTok, Instagram. A ver, sí, he visto un poquito sobre eso, de cómo es la radio, cómo lo ponen en su radio, como si fuese una fiesta a mitad del grupo. Porque, ¿qué pasa si pongo? Estás escuchando La Mamadota FM 92.4. Solo música chingona. ¿Qué pasó, hijos de puta? Bienvenidos a la primera edición de La Mamadota FM. Mi nombre es Dulpic y voy a ser su locutor, y si no les gusta se aguantan. Para esta edición tenemos nada más y nada menos que un mix de 40 minutos de rhythm, trap y, por supuesto, un poquito de dubstep. La neta sí me pasé de verga, así que les pido precaución si ustedes van manejando, si ustedes están en la escuela. Igual creo que es un buen mix para ponerse a entrenar y bajar esos pinches kilitos que tienes ahí cargando. Y de lo contrario, es un buen mix para chocarte contra, no sé, una escuela. Quiero mandar una bonita mentada de madre para todos los que me están escuchando y que vienen de parte de Instagram, TikTok y por supuesto la gente que viene de parte de Twitch. Ya somos casi 14,000 personas en Instagram y 26,000 pendejos en TikTok. Pues vamos a comenzar con Disconnected, remix de Triggex. Espero que les guste, amigos. Y por supuesto, no se olviden. Estás escuchando La Mamadota FM 92.4. Solo música chingona. Ya, tiene su propio radio virtual para todos. Sin duda, chiquillos. Sí que Gael lo haya visto, pero igual, si quieren ver más de Dalpic y todas sus chingonas, vayan a seguirle sus redes sociales a Dalpic, que ya mismo lo dejé en el chat. Es muy buen tipo, aunque es 100% mexicano. Así que vaya a seguirle en sus redes sociales.
Y para ver más contenido más de Dulpic y sus chingonas de la Mamadota FM. Y más contenido como esas publicidades, como si fuese un hermano de esas publicidades gentil, toda esa wea. Así que yo la recomiendo muchísimo a Dulpic, la verdad. Lo recomiendo 100%. En fin, Fatiga Castrado. Ya son millones los que encontraron el sabor de su vida. ¿Y tú, qué esperas? Kep Zero, tu sabor tropical. ¿Estás enojado porque te mandé a castrar? Negro, ¿qué querés? ¿Que te baile? ¿Que te traiga las pantuflas? ¿Que me ponga patita para arriba si se me carecita en la panza? Estoy hecho un trabuco del mundo animal. Me dijeron que ibas a ser un poquito más afectuoso. Sí, claro. Chicas, miren, ahí va el perro Nuco. ¡Ay, qué simpático que es! Bueno, yo todo esto lo hice por tu bien, Fatiga. Gracias, amigo. Ya que estaba, che, ¿por qué no me cortaste una gamba, la cabeza? Vos sabés que yo me siento muy mal por todo esto, Fatiga, lo sabés. ¿Sentiste mal cuando te la rebanen a vos? ¿No te das cuenta? Que no sirvo para nada. Bueno, mira, yo... No sé, pongámonos un poquito mejor, cambiemos de tema. No sé, ¿querés ver el partido? Los deportes ya no me interesan. ¿Estarán pasando alguna novela? ¿Qué hice, Dios? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿A dónde va, Fatiga? No sé, me voy a olfatear un par de hembras por ahí, qué sé yo. A recordar viejas épocas, ¿viste? Antes de irme te quiero presentar a un amigo, el Rabino Mendelssohn. ¿Cómo? No, no jodas, no. Cortala, Fatiga. Cortala. Justamente para eso, Rabino, a cortar mi amor. Vamos a cortar mi amor. No, Rabino, no le haga caso. No corte. ¡No corte! ¡No! ¡No me la corte! ¡Wow! 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 Te lo mereces, Martín. ¿Esto quiero controlar el otro? A ver. Un segundo. A ver, déjame calcular cuánto es el total. Porque esto se lleva demasiado. O sea, demasiado de la una. 18 minutos. 16. 34 minutos. Y mira que quiere compartirles en la página de las piratería es un crimen, tales cosas. Me refiero al generador. A ver si qué tal bastaría estos 34 minutos. Lo que sea, a ver. Espérate. Imagínate, voy a terminar. A ver que sea sin pausas. A menos que no choque con esa publicidad. I think we should sit back, listen to some music, and enjoy the drive. You drive like a gangster. I'm going to need to take this to the shop. I hope the police didn't see that. Jeez Louise! Oh, Nico! You know, the carnival isn't open this time of year. I don't know if it would pass safety regulations anyway.
mientras, Martín, ahora que lo pienso, viendo estos días de que Dani se conectaba a pasar a la 1 de la mañana, digamos que tendré que reducir esto porque digamos que... I'm sorry about the car. A ver, ¿cómo digo esto? I can get you a new one. Do you mean you'd steal one? Dani se conectaba a pasar a la 1. O antes de la 1, Forget yo about que it. sé. I'll talk to you soon. Así que estoy Bye. pensando cómo voy a calcular y dejar el otro para mañana. We don't need to talk. We can just listen to the radio. Porque he estado notando estos días antes de este estreno. You're going to need to take this to the shop. This isn't fun. I'm sorry about the car. Do you mean you'd steal one? Have you got caught up with the Hove Beach criminals, Nico? Forget about it. I'll talk to you soon. Bye. I think we should sit back, listen to some music, and enjoy the drive. Poor car. We don't need to talk, we can just listen to the radio. Ow! I feel sick! Jeez Louise! Vale. Listo. Con esto se arregla. De mientras... Buena con la nota. Continuamos. Jeez Louise! There's a cop over there. Y como sea que pille policía, lo voy a saltear. O sea, un servicio saltable, lo dejaré pasar. Sorry about the car, Michelle. I can get you a new one. Do you mean you'd steal one? Forget about it. I'll talk to you soon. Bye. So, Nico, why couldn't you come on the date earlier? What happened? Roman got himself into some trouble. I had to help him out. You drive like a gangster. Ow! This isn't fun. It's burning. What are you trying to do here? Jeez Louise. Ahora sí arrancó el verano, ¿no? Es verano y Mercado Libre llega, estés donde estés. Mercado Libre. Ya estamos fritos. Sorry about the car, Michelle. I can get you a new one. Do you mean you'd steal one? Have you got caught up with the Hove Beach criminals, Nico? Forget about it. Y de mientras, chiquillos, ese Bobiusor parece que no, por ahora, no le afectó tanto a Sometimes I just feel like listening to the radio, right? Va a The police aplicar didn't a see los, that? supongo, VIPs y no VIPs. Y claro, a los no modernos. Así que supongo que estas pruebas de Jeez mucho Louise! ese bot con inteligencia artificial You need to take this to the y shop. de la norma que había puesto para que explique cómo van a producir ellos mismos. Parece que con esta prueba de Mute Sword parece que se incluyeron a los moderadores, así que supongo que funciona.
Ahora, vayan viendo nota algo raro entre los jugadores. Sorry about the car, Michelle. I can get you a new one. You mean you'd steal one? Have you got caught up with the Hove Beach criminals, Nico? Forget about it. I'll talk to you soon. Bye. I think we should sit back, listen to some music, and enjoy the drive. This isn't fun! This isn't fun! We don't need to talk, we can just listen to the radio. Oh no! Ow! This poor car! I'm feeling lightheaded! Jeez Louise! LCPD. Jeez Louise! I feel sick! Sugar! I can get you a new one. Do you mean you'd steal one? With the Hove Beach criminals, Nico? Forget about it. I'll talk to you soon. Bye. I think we should sit back, listen to some music, and enjoy the drive. This isn't fun! I feel sick! About the car, Michelle. I can get you a new one. Do you mean you'd steal one? Have you got caught up with the Hove Beach criminals, Nico? Forget about it. I'll talk to you soon. Bye. We don't need to talk, we can just listen to the radio. Ow! Jeez Louise! Holy shit! The car, Michelle. I can get you a new one. Forget about it. I'll talk to you soon. Bye. Sometimes I just feel like listening to the radio, right? This isn't fun! I'm not used to this type of driving. I feel sick. You're going to need to take this to the shop. I hope the police didn't see that. My stomach just jumped! Loren, sin problema. Y me refiero que ninguna sobreacción en el chasis, que todo bien. Y maldito comercial, en serio, ¿tengo que pasar esto? Es una pérdida de tiempo. Es verano y Mercado Libre llega, estés donde estés. Mercado Libre.
Sorry about the car, Michelle. I can get you a new one. Do you mean to steal one? Have you got caught up with the Hope Beach criminals, Nico? Forget about it. I'll talk to you soon. Bye. Jeez Louise! Sometimes I just feel like listening to the radio, right? God damn it. Jeez Louise! This poor car! They're the police! I'm sorry about the car, Michelle. I can get you a new one. Do you mean you'd steal one? Have you got caught up with the Hope Beach criminals, Nico? Forget about it. I'll talk to you soon. Bye. Y todavía sigue con ese caos de nuevo, en serio. I think we should sit back, listen to some music, and enjoy the drive. I'm not used to this type of driving. Jeez Louise! This isn't fun. I'm feeling lightheaded. Sorry about the car, Michelle. I can get you a new one. Do you mean you'd steal one? Have you got caught up with the Hope Beach criminals, Nico? Forget about it. I'll talk to you soon. Bye. We don't need to talk. We can just listen to the radio. Stop, Nico! You hurt that person! There's a cop over there. Do you mean you'd steal one? Have you got caught up with the Hope Beach criminals, Nico? Forget about it. I'll talk to you soon. Bye. Sometimes I just feel like listening to the radio, right? Jeez Louise! I hope the police didn't see that. I feel sick. What have you done? Jeez Louise! This isn't fun! This isn't fun! Nico, help! Nico! Steal one? Forget about it. I'll talk to you soon. Sometimes I just feel like listening to the radio, right? Oh no! You're going to need to take this to the shop. I feel sick. Jeez Louise! Just listen to the radio.
Poor car! Jeez Louise! Nunca edites un meme. Hey, watch it! Poor car! Jeez Louise! Nico, help! Nico! Es el auto de Michelle aquí estoy. Y otra vez esa misma publicidad de mierda, en serio. No, ¿cómo está pajero de mierda? Ahí está, llega hoy. Qué chiste básico. Llegó la Liga de Sí, los huevos, me chupo los huevos. Primera, Mercado Libre 2026. Do you mean steal one? Have you got caught up with the Hove Beach criminals, Nico? Alexa, enciende gaming. Just feel like listening to the radio, right? Straight out of Hulu's at first. This isn't fun. Alexa tiene Feel problemas sick. de conexión a internet. Jeez Louise! Damn it! A Loren. Hey, Nico, the carnival isn't open? I think they're gonna turn it into a big Las Venturas-style theme park. Hey, there's a bowling alley up here. We should play. Sure, bowling sounds like fun. Thanks for taking me out. I haven't been on a date for a while. I'm kind of lonely here. I thought... Great, we're here. I'd like to play a few frames, wouldn't you? I'm not a local in Liberty City. I came here from somewhere... Where? Oh, the Midwest. You probably know more people here than me. More assholes, maybe. Shame we couldn't finish that game, Nico. It was fun playing, though. Can you take me back now? I'm not going to make you take the subway. Let's go. Fuck off! So, you don't know many people here in Liberty City? No boyfriends or husbands or anything? No, I guess I'm married to my job. Well, what do you do? You are a very depressed driver. I'm watching you. Ahora sí arrancó el verano, ¿no? Wow. Es verano y Mercado Libre llega, estés donde estés. Mercado Libre. De repente, saliendo de boliche, y luego van caminando y hablando, ¿y qué pasó? Michelle está muerta, ¡ja! Por ese caos que tiene. Una risa, una estrella, doble estrella, tienes una estrella fugaz como triple estrella. ¿Y qué tal un bowling? A ver. Un boliche. Esto se reserva para mañana. Ok, chiquillos, a ver. Mira, les quiero enseñar esta página, que esto ya había hablado con Dani sobre esa página. Pero la página se llama No deberías editar un meme. No, no lo bromeo. Se llama YouWouldn'tSteal.website
barra editor.html. Bueno, y por cierto, chiquillos, voy a desfijar ese mensaje. Ya dicha cosa, pues, porque ya dije que las pruebas están a la perfección. Bueno, espero que no se caiga el micrófono, así que voy a desfijar esto. Así que funciona. Sin dudas. El mejor bot con inteligencia artificial. Y bueno, a pesar que lo dejé viendo, pero más mínimo es como editar una cosa y guardar en una imagen PNG o como sea para enviar su propio meme de la... Ya deben saber, chiquillos. No, Ok, ¿qué podemos poner de esto? Mira, no quiero ofender a todos, pero es que voy a poner un ejemplo de esto. ¿Qué les parece? ¿No deberías comprar un rayo Gilas? Pongamos ejemplo de esa forma y ahí está la cosa. Ah, y claro, puedes colocar cualquier parte y poner cualquier... O sea, escribir cualquier cosa y ya. Pero claro, tienes que ajustar, obviamente... Bueno, aquí el azul puedes moverlo. El verde para agrandar o achicar. Y para eliminar. Pero ya. Es algo que tú puedes hacer a tu creatividad. Mira, lo voy a mandar esto a Martí también, pero también puedes ajustar el junk factor, por lo que he visto. Oh, está bueno. Pero yo dejaba por lo mínimo al 0.20 para hacer este efecto. De la piratería es un crimen. Así que una vez ya terminado, pero aquí están las instrucciones. Pero claro, está en inglés. Y aquí están los inspiraciones meme y ahí está. Y voy a ver qué es esta página. ¡Oh! ¿A qué viene a eso? Oh, así que diariamente abre esa página. Chiquillos, sé que abrí primero editor, pero mínimo hice una demostración a esto, porque abriendo esto le das a download de nuevo y le va a dirigir a la página de editor. No los miento. Pero ya, en serio. Espérate, voy a recargar la cosa. Y de cargar. Pero vaya que le pone esa cosa, weón. Y ahí se abre. Pero primero voy a guardárselo enviar a Martín porque no deberías comprar un rayo gilazo. Ya debes saber cómo hace la música, así que bueno. Ok, al toque se lo enviaré. ¡Hala! A ver. Coto, tú ya has dicho la demostración, pero viendo esta página de homepage, ya. Le voy a compartir sí o sí la página. Aunque tenía esto de favorito, así que lo voy a quitar. Así que con todo esto dicho, voy a poner de nuevo esto de favoritos. Así que
chiquillos, les presento esta página youworldstill.website. Y con todo esto dicho, ahí tiene todito. Pero esto es, todo lo que ven, eso son decoración. Pero, si le dan download y te van al editor, ahí puedes crear tus propios memes de no deberías comprar un tanto, o también no deberías tener un Debaste Martín o Dani López. Eso hágase lo suyo, a su creatividad. Así que chiquillo, les dejo esta página y lo voy a fijar. Esa se llama la página. Así que pónganse creativos y ya sería. ¿Saben qué, chiquillos? Viendo esa página que lo figuré yo mismo, no es de otra persona que me lo haya enseñado todo eso, pero la verdad, chiquillos, esa página lo miré yo mismo. Entonces yo estaba buscando si hay posibilidad de hacerse meme de la piratería. Es un crimen, que ya sabes de qué hablo. Bueno, por eso me puedo investigar si hay un generador de ese meme. Y es donde aquí nos encontramos. Entonces, voy a compartir esto con ustedes. El meme generador de la piratería es un crimen. Así que pónganse creativos y háganse el suyo. Como dije un ejemplo, por ejemplo, no debería comprar un Debaste Martín o Dani López. Bueno, ahí tiene mi ejemplo, así que háganse creativo. Pero, ¿saben qué, chiquillos? Ahora que lo pienso, porque no he hecho novio de Crodoía, pero digamos que he estado mirando por un cierto video de Hello Kitty y en la piratería esa, pero toque. Mira, le voy a poner ese video. Agata. Si es que de verdad, Agata, Hello Kitty illegally downloads music. Ya, el meme que hemos visto. Y voy a apuntarles esto. Y claro, voy a poner esta cosa. Pero primero, pongamos esto en contexto. Hello, Mimi. Mom wants to know what you're doing. Oh, I'm doing good. Also, check it out, Mimi. I just found out how to get free music off the interwebs. Did you know System of a Down made a Zelda fan song? Link, come to town, come to save the Princess Zelda. Free music? Kitty? Isn't that illegal? I don't even know what that word means. So therefore, it doesn't concern me. Kitty, you could get sued. Huh? Yeah, the music label RIA is now just like suing random people for downloading songs. Oh gosh, what do I do? Do I just like delete the file? ¡Como ese! Lo que voy a poner en contexto es que ¿sabes qué? Hagamos un nuevo video de Crodoía basado en este video. Porque ¿qué pasa si en Waits? Bueno, primero por Zuno hice un reggaetón y luego pasé a Waits, bueno, por última vez porque ya se va a fin de marzo. Pero ¿qué pasa si hice uno de Daddy Yankee y Tito Ramiro por primera vez, pero después Daddy Yankee de Barrio Fino? Pero ¿qué pasa si he puesto la parte de que, digamos, como... Bueno, en el que le pondría algo como... Oiga, ¿sabes que Daddy Yankee hizo esa canción publicitando el bosque? Mira, voy a buscar esa parte. La noche y todos los sábados, el sábado ven. Espérate. O la puta del orto. Ay. Mira, voy a poner esto en contexto como, por ejemplo, esta, que voy a hacer eso más adelante. Es como, ¿sabías que Daddy Yankee hizo una canción sobre la publicidad del bosque? O la puta del orto, cara de ojete, conchudo de mierda. ¿Cuándo vas a tener esa cara de mierda? ¿Por qué no venís al bosque?
pobre pelotudo, tengo que andar hablando boludeces para convencerte de que este boliche del orto es el mejor de la tierra. ¿No ves que es una poronga, cara del ojete, lleno de porros que se creen lindos? Y son unos reverendos hijos de mil putas. ¿Qué tal si le ponemos eso? Como este parte de ejemplo basando en un video de que ya vimos. Pero claro, como estos son los últimos momentos que usaremos weights, hay que aprovechar los últimos momentos. Pero voy a hacer ese video de que voy más adelante y inspirado o basando ese video de Hello Kitty Illegally Downloads Music. ¿Qué le ponemos? Sargento Geodo descarga ilegalmente la música. Ese sería un buen título. Ay, ya me gustaría hacer ese video. Y claro, ese reggaetón que escucháis de hace rato, sí, hice por Zuno. Y luego me lo pasé a Weights. Así que hagamos esto como esta idea tan extrema. Así que bueno, chiquillos, ¿qué les pareció esa idea mía más extrema? Cuéntame. Amigo, eso fue algo. Sargento que descarga ilegalmente su música. Muy buena y graciosa, sí. Es que me caga risa cuando escucho la IA de Yankee en Barrio Fino. O sea, te diviertas en Barrio Fino, pero me gustaría yo hacerlo. Ya, este va a ser el meme más bueno. Ok, a ver, déjame revisar quién toca. Ok, 20 de febrero, ya. Primero, déjeme que haga la búsqueda. Amigo, eso fue algo. Wow. Voy a guardar esto igual a la página, no lo niego. ¿Qué está haciendo Desiree González ahí? Vale, vamos. Próximo outfit para Dexter is Kingdom Hearts 3. Sí, bueno, todavía no han sacado la... ¿Sabe qué? Voy a pasar a preguntar. A ver si estará o no. Ya está. ¡Wow! Este directo sí que ha sido muy épico. ¡Así es, amigos! Vamos a hacer shoutout a Desiree González, una actriz de doblaje mexicana. ¿Qué nombre prefieres? Lo que sea. ¿Qué tipo de VTuber eres tú? Soy muchas cosas. ¿Y tu cumpleaños? 14 de agosto. ¿Tu edad? 29. ¿Sexualidad? Ese es su trailer de canal. Vaya, así era una gran actriz de doblaje mexicana, Desiree González / Inuidesi. Así es, yo me voy preparando. De mientras tanto, que Dani se prepare toda esa weá. Déjeme decirle que este directo fue algo épico. Bueno, por meme, pero también de lo que comenté a Dani en la mañana. Pero, ¿sabes, Dani? De mientras tanto, mientras vaya a copiar ese mensaje. Mira, te voy a ser franco. Dani,
el último que hicimos la demostración de esa página que yo te comenté. Y de lo gracioso que estuvimos. Y también estaba comentando mis ideas que voy a hacer en el próximo Quiero Iya. Así que... eso... Si quieres te lo puedo... Bueno, terminar el directo, te lo puedo mandar el minuto en donde había estado haciendo esa demostración. Pero para que lo veas después de tu directo de mañana. A menos mientras tú estés cenando y mirando. O sea, no sé si va a estar cenando y mirando. Porque es como disfrutar de algo. Así que... digo yo, porque... eso sí te voy a mandar, pero para que lo veas mañana después de tu directo. Porque ya hice esa demostración de esa página de no deberías editar un meme. Así que bueno, eso ya veré. Bueno, ahí luego te lo mando el minuto donde fue esa demostración. Así que bueno, chiquillos, con esto ya terminado. Y ahí está la página, YouWillStillUp.website. Así que bueno, chiquillos, un directo tan épico, un gran regreso a los 60 FPS con... Bueno, regreso a 60 FPS con esta Eternito V15. Y todo esto fue gracias a que Dani López me haya enviado qué componente, bueno, qué CPU tenía en su PC nueva antes de esa falla. Así que hay que darle las gracias a Dani López por mostrármelo. Y así yo puedo sacar la idea de comprarlo. Así que ese Nitro V15 sí valió toda la pena. Así que a esta agua le voy a dar un 10 de 10. Y es mucho mejor que el ASUS Game F15. Con esto ya dicho, los veo mañana en el canal de Dani López para más Persona 5 Royal en su PC anterior. Así que, bueno, un excelente regreso que tuvimos, pero ya. Es que la otra laptop se quedó vieja, obviamente. Ya, eso mismo. Así que, bueno, chiquillos, no se lo pierda el canal Dani para más Persona 5 Royal, que se viene muchas cosas más. Así que, bueno, con esto dicho, chiquillos, si es que me queda algo que se me olvidó o algo, y yo diga, se me olvidó algo, lo compartiré mañana a continuación. Así que, bueno, chiquillos, los veo mañana. Me despido. Soy el jefa, sí. A estorbar la paz. Que tengan buenas noches a todos y chao. ¡Chao, conchetumar! Dejen su fish antes de irnos con la raid a la Desiree González. Bye.
bolso de mujer, no robarías un móvil. La piratería es robar, comprar películas pirateadas. Es un robo, el robo es ilegal. Piratería es un crimen. Piratería es un crimen. Piratería es un crimen. Piratería es un crimen. You wouldn't steal a car, you wouldn't steal a handbag, you wouldn't steal a television, you wouldn't steal a DVD. Lauren, pirate, thieves, stealing, says against the law. Piracy is a crime. Piracy's a crime. Piracy's a crime. Piracy's a crime. Piratería es un crimen. Piratería es un crimen. Piratería es un crimen. Piratería es un crimen. ¿Qué